pudriendo, contaminando mi ser. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero una vez que confiesa su pecado en el capítulo de los Salmos 51, versos 10 y 12, él hace una declaración de la necesidad que ese siervo que había estado sirviendo al Señor toda su vida, de la cual la Biblia nos dice que tenía un corazón conforme al de Dios, hace una oración tremenda diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjese bien que no dice restaura mi corazón, sino crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y le dice a Dios de una forma muy directa: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El arrepentimiento no es un remordimiento, es un nuevo comienzo. Dios no solo borra el pecado, sino que cambia al pecador. Hace una obra completa. Después de ser perdonado, David no solo pide misericordia, pide transformación. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Estoy haciendo un poquito de atrás para adelante. La frase vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente expresa aquí dos grandes anhelos del corazón humano ante Dios. Punto 1, recuperar el gozo de la salvación. Decíamos la semana pasada, ¿quién se acuerda de su conversión? ¿Quién se acuerda? A mí es inolvidable, es como olvidarme de la fecha de nacimiento. Es inolvidable porque en el año 53, 5 de diciembre, sábado a las 10 de la mañana, nací yo en la carne. Pero en el año 1970 nací nuevamente al Espíritu en Cristo Jesús, mi Señor. Eso no se puede olvidar, como no se me olvida el día en que me casé y a la hora, o el día en que nació mi hija y la hora, porque son fechas muy importantes a considerar. Ahora bien, vean y comparen. Uno ve, se acuerda cuando nació al Señor, al Espíritu, y cómo el Espíritu te enardecía de gozo y alegría, algo tremendo en tu interior, un temblor santo había en ti y una necesidad impuesta de lo alto, como dijo Pablo, necesidad me es impuesta y ay de mí si no predicar el Evangelio. Y curiosamente es innato en el nacimiento del bebé con el lloro, el grito, es innato en el cristiano cuando nace en Cristo a ir y compartir el mensaje de salvación, porque Él viene a nuestra vida y lo cambia todo, todo. Así que, como he dicho que en el capítulo, en el Salmo 62, cuando David, el verso 3, dice, mientras callé envejecieron mis huesos. Y hermano querido, cuando el pecado está y el pecado no es confesado, te vas deteriorando. Por eso el Salmo 51, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. El pecado y la culpa apagan ese gozo, pero el perdón lo renueva. Que esto es importante. Usted puede estar siendo acusado por el enemigo, por algo es llamado el acusador, de todas cosas malas que usted ha hecho a lo largo de su vida, incluso como cristiano. Pero cuando usted se acerca al misericordioso,
al compasivo, aquel que en la cruz, a pleno pulmón, dijo: Padre, perdónalo porque no sabes lo que hacen. Ese Jesús, ese grito de intercesión en un madero, esa sangre derramada, que sabemos que la sangre cuando sale de su lugar se seca rápido, pero esa sangre sigue viva, sigue siendo caliente, esa sangre palpita, esa sangre salva, esa sangre purifica, esa sangre sana, esa sangre justifica. Ser sostenido por un espíritu noble, aquí espíritu noble implica mucho más que fuerza interior. Es pedirle a Dios que Él te dé un carácter transformado. Punto 3, nobleza, espíritu noble, verdad me sustente. Actuar con dignidad y rectitud. 4, conciliación, buscar la paz y la reconciliación con los demás. 5, mansedumbre, lo estuvimos hablando la semana pasada, tener humildad y paciencia. 6, amor y respeto, tratar a los demás con cariño y consideración. 7, amabilidad, sé generoso y atento. Todo esto se refleja en la vida diaria y en las relaciones, tal como enseña Filipenses 4, nos dice que nuestra gentileza, amabilidad y buen trato sean evidentes para todos, pero de una forma genuina. Aplicación práctica. Un espíritu noble, querido hermano, es el resultado de la obra de Dios en el corazón nuestro. No es solo evitar el mal, sino vivir mostrando las virtudes de Cristo, ser conciliador, amable, paciente y amoroso en todo momento. Así el creyente no solo es restaurado, sino que se convierte en testimonio vivo de la gracia recibida. ¿Recuerdan que la semana pasada le hablé de un interno? Querido Juan, aquel interno que se enfadó tanto. Este sábado le pregunté: oye, ¿qué tal aquello que te dije? Pastor, no se lo puede creer. Alguien que había hablado muy mal de este interno que se reunía con nosotros. Yo le dije: ves y perdónale. Ah, que yo tengo que perdonarle. Si ha sido el que me ha ofendido, ves tú y perdónale. Y le preguntamos ayer: ¿cómo fue eso del perdón? Dice: no se lo puede imaginar. Dice: pero tú estás loco. Si he sido yo el que te he ofendido, he sido yo. Y se abrazaron los dos. Se abrazaron los dos. Es que Dios es así. Al que se humilla lo levantará. Y al que se levanta lo humilla. Así que, hermano, el manual del fabricante jamás falla. Es así. No te quieras levantar. Deja que sea Dios el que te levante. Así el creyente no solo es restaurado, sino que se convierte en testimonio vivo de la gracia recibida, mostrando a los demás el carácter de Cristo en su vida cotidiana. Y decíamos que el Salmo 51 continúa de una forma tan maravillosa. David es restaurado, es vuelto a la vida, es reanimado, pasa por la UCI, pidiéndole a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto. Y cuando se siente perdonado, dice el verso 13 del capítulo 51, entonces, y esos son los entonces de Dios. Pero David dice en ese salmo, entonces, pero se escribe en 2 de Samuel 11, pero, cuando la Biblia dice pero, y cuando la Biblia dice entonces, son dos conceptos distintos, porque en el entonces hay un nuevo comienzo, pero en el pero, puntos suspensivos, que viene ahora. Era tiempo en que los reyes iban a la guerra, pero David se quedó, ¿en dónde? En Jerusalén.
y se dedicó a practicar deporte que practica todo español, la siesta, a dormir. Y cuando se levantó, o levantamiento de cuchara también, que es un buen deporte, ¿eh? Queridos hermanos, y de ahí vino su decadencia, ahí vino su pecado. Trató de cubrirlo, no, perdón, encubrirlo. Dios jamás encubre, Dios cubre con su sangre y nos limpia, pero cubre al que confiesa y se aparta. Y dice David en el capítulo 51 de los Salmos, verso 13, como me perdonas, como crea esto en mí, un espíritu recto. Entonces, ahora sí estoy dispuesto. Enseñaré a los transgresores tus caminos, a los pecadores. Y los pecadores que se convertirán a ti. Dios pone en nosotros un deseo, un anhelo que no depende de nosotros, sino que es impuesto por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para llevar a otros al camino de la salvación. ¿Hay algo más satisfactorio para un creyente que llevar personas a los pies de Cristo? ¿Hay algo más satisfactorio para un médico, un cirujano, salvar vidas? Todo va bien cuando tiene a toda la familia allí llorando, asustada. O nuestro querido hermano Juan, aquí lo tenemos, Juan Manosalva, cuando dijeron que nada podía hacer, y eso fue en el 2014. Y aquí lo tenemos en el 2000, ¿cuánto? Gracias por ayudarme. 25, 26. Ya no sé si estoy en uno o en otro. Pues aquí estamos. David dice, entonces enseñaré a los transgresores. ¿Quién son los transgresores? Los que pecan contra Dios intencionadamente. No dice tal vez hablaré. Aquí estuve acabando la semana pasada. No dice cuando me sienta mejor. No, pastor, cuando esté mejor lo haré. Entonces haré predicar. No. Dice entonces. Una vez que ha ajustado las cuentas con Dios, entonces es el momento. Pedro, Juan y el resto de los discípulos de Jesús, los apóstoles, Señor, yo no te negaré jamás, aunque los demás te abandonen, yo estaré ahí, yo lucharé. Todo me vais a entregar esta noche. Y así sucedió. Y cuando Jesús resucitó y se le presentó a sus discípulos, les dijo, quedaos en Jerusalén. ¿Cómo? Que quedaos en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? Hasta. Tiempo indefinido. Hasta. Eso es llorar intencionadamente y transmitiendo misericordia. Hasta que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Entonces me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Amén. Vamos a leer capítulo 4 por encima. Mira cómo la Biblia confirma esto que les digo. Capítulo 4 de Juan. La samaritana representa a muchas personas que por vergüenza, dolor o rechazo buscan la soledad y evitan el contacto con los demás. Tuvo un buen encuentro con Jesús. Sin testigos, alguno, no había nadie delante. Cristo y la samaritana solamente. Si ustedes leen el capítulo, hay como, perdóneme que lo digo con toda reverencia, como un diálogo de besugo. La mujer, hermano, que si aquí, que si allá, que si en el otro lado, que si nuestros padres, que si el pozo y la poza y esto, lo otro. Y Jesús dice, venga, llama a tu marido. ¿Con qué finura y tacto toca su interior? Señor, no tengo marido. Bien ha dicho que no tienes marido porque 5, anda que se equivoca, has tenido y el que ahora tiene tampoco es tu marido.
Y de esa conversación, de que si aquí, que si allá, ella mira a Jesús y le dice, me parece que tú eres profeta. La lleva a su terreno de una forma muy sutil, pero muy efectiva. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con la circunstancia, cuando tú eres yo, soy yo y sigo siendo yo. Dios despierta el espíritu de esta mujer. Toca el punto. Toca ese punto que no es de la persona. Acuérdense, somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Así como nos dice la Escritura en Esdras capítulo 1, verso 1, dice la palabra que no sabemos en qué circunstancia, en qué situación estaba Ciro, pero sí sabíamos la circunstancia por la cual estaba pasando el pueblo de Dios en el cautiverio. Dice la Biblia, y Dios despertó el espíritu de Ciro. Ciro estaría en sus cosas, le estarían pasando informes o cualquier otra cosa. Se despierta Ciro. Es como el autómata que está con las pilas, le da la y se pone a caminar. Y Ciro declara que cualquiera que haya en todo su reino que ama a Dios, se pongan en pie y se vayan hacia Jerusalén para levantar el templo, para reparar las murallas. Y cosa curiosa, Ciro no era creyente. Ciro adoraba ídolos. Ciro, su padre o su abuelo le pusieron el nombre, pero no sabe que 400 años antes de nacer, Dios profetiza que levantaría un siervo al cual le pondría por nombre Ciro. Dios es el Dios de todo lo creado y Él tiene autoridad sobre la historia, sobre la era, sobre todo. Él es Dios y Él lo controla todo, todo. Así que la samaritana representa a muchas personas que esconden su vergüenza mientras callé. Se envejecieron mis huesos. ¿Y ustedes no han notado cuando una persona vive en amargura? No hay una expresión en su rostro, incluso físico, que pierde las ganas de comer, no tiene, en nada haya contentamiento, solo cuando Dios toca su espíritu. Dios creó al hombre del barro, mejor dicho, del polvo, de lo que nadie quiere. Lo que las mujeres cosen el plumero y limpian todo el polvo que no quiere, del polvo de la tierra, ni siquiera de la tierra, del polvo. Dios lo mezcla con agua y le da figura humana. Sí, es verdad, parece un ser humano, pero faltaba ese soplo, eso que salía del interior de Dios y sopló sobre él aliento de vida. Y el hombre vivió. Si es verdad que Dios en toda la naturaleza, todo lo que estaba, el desorden, la oscuridad, la suciedad, todo lo que cubría, la Biblia nos dice en el Génesis 1, que el Espíritu de Dios se movía y había la oscuridad, lo llenaba todo. Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo, hermano, y separó la luz de las tinieblas. Y esa luz la toma Jesús para sí, diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesús se encuentra con esa mujer que vive en esa agonía personal, sentirse la señalada del pueblo. Fue allí a buscar agua. ¿Y por qué estaba sola? Yo pienso sencillamente porque no buscaba contacto con la gente, si acaso con los varones del pueblo. Pero es en ese momento crucial de la historia de esta mujer que hay un lugar donde se cruzan dos caminos. El nazareno va al pozo y se echa allí cansado del camino. Dame de beber, mujer. ¿Cómo tú, siendo hombre,
y judío. Le pide agua a una mujer y samaritana, porque samaritanos y judíos no nos llevamos bien. ¿Qué bien se aprendió todo eso? Si supiera quién te pide de beber, tú me pedirías a mí y te daría agua de vida eterna. Tuvo que tocar ese área que no confesaba, de esa conversación que no quería hablar. Si supieras, me parece que tú eres profeta. Sin embargo, entonces precisamente en ese lugar y momento inesperado donde Jesús la encuentra y habla con amor y le revela a ella su verdadera identidad. Por revelar no revela ni su nombre. No nos dice quién es. Puede ser tú, puede ser yo, porque todos hemos tenido un encuentro con Jesús en diferentes lugares, pero con el mismo personaje. Jesús, el Salvador del mundo. Y el resultado de ese encuentro no es solo el perdón. No solo es el perdón, sino una transformación interior. Físicamente todos podían conocerla y saber quién es la samaritana. La mujer que antes se escondía ahora corre hacia el pueblo. Deja la herramienta con la cual usaba para sacar agua del pozo, para saciar su sed, para lavar su cuerpo, para beber, para hacer comida. Deja el cántaro y sale corriendo. Y cuando llega al pueblo dice: mirad, venid y ved. Venid y ve. Ese venid y ve es el evangelio completo. Ahí hay un hombre que sabe todo lo que he hecho. ¿No será este? ¿Y qué pasó? De la ciudad fueron corriendo al pozo. De alguna manera, esta samaritana hizo la obra del Bautista, que salió al desierto a predicar el evangelio de Jesús. Y dice la palabra, pero al desierto, querido hermano, pero al desierto venían gente de Jerusalén y de toda Judea y de todo lugar, al desierto, una larga caminata, pastor, que yo vivo en aquella punta y llegar hasta allí me cuesta. Bendito sea Dios. Estamos hablando de la salvación, estamos hablando del contacto divino. Y venían a Él y se bautizaban. Todos. ¿Pero cómo? ¿Cómo todos y todos? Pero dice algo trascendental: confesando sus pecados. Mientras callé, ahí estaban, en sus quehaceres, la noria, en esto, con el burro, plantando. Pero oyen un mensaje. Hay un mensaje. ¿Dónde? En el desierto. Pero el desierto es el desierto. Allí fueron. Y cuando escuchaban el mensaje del Bautista, se bautizaban confesando sus pecados. Y aquellos incrédulos fariseos, religiosos, dijeron: oye, Simón, aquí hay mucha gente que van a bautizarse, ¿no será esto necesario? Y también se presentaron ante el bautista: ¿dónde vais, generación de víbora? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced fruto. ¿De qué? De arrepentimiento. Es necesario hacer fruto de arrepentimiento. Este cambio de la samaritana es un ejemplo claro de lo que significa ser sostenido por un espíritu noble. Ya no le importó la apariencia, ya no le importó esconderse, ya quería manifestar su testimonio. Me ha dicho todo lo que he hecho. Lo que estáis cuchicheando a mis espaldas, vengo a deciros que es verdad.
esa mujer confesó. Conciliación y mansedumbre. Su mensaje no es de juicio, sino de invitación a la reconciliación. Ser reconciliadores. Hemos sido llamados a eso. Embajadores de la reconciliación. Un embajador es aquel que representa a una nación en otro país. Es, por decir así, un pequeño de tierra como Gosén, que en todo lugar habían plagas menos en Gosén. Si tú vas a Italia, allí tiene una embajada española. Cualquier país que vaya, allí tiene una embajada. Pues nosotros, donde quiera que estemos, queridos, somos embajadores de la reconciliación, o dicho de otra manera, ese granito de sal que impide que la putrefacción avance. Somos embajadores de Dios. Jesús en un lado dice la palabra por Pablo que somos embajadores, pero Jesús nos dice, vosotros sois sal, vosotros sois la luz que alumbra al mundo. Esta mujer, desde lo más oscuro de las tinieblas, de donde brotó en el encuentro con Jesús, fue luz y fue sal, y fue mensajera de la salvación. Se convierte en puente para que otros conozcan a Jesús. Así como David pidió a Dios que le devolviera el gozo de la salvación y le sostuviera con un espíritu noble, la samaritana experimenta ese gozo y se convierte en un testigo de la presencia y de la gracia de Dios para las naciones. Su vida restaurada es un testimonio vivo de que Dios puede transformar la vergüenza en mensaje y el silencio en proclamación. ¿Se ha entendido? Aplicación para la vida cristiana. Dios nos encuentra en nuestra soledad y vergüenza con un propósito no condenatorio, sino con el propósito intencional para restaurarnos. Si tuviera aquí el mapa de Israel, aquí veríamos el mapa de Israel. Por el medio, Samaria, ¿verdad? Y todo judío de Judea iba al reino del norte, saliéndose fuera a otro país, subiendo para arriba del todo y entrando en Israel, el reino del norte, omitiendo pasar por ¿dónde? Por Samaria. Pero Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Ese viaje, queridos, era intencional. Había una mujer que tenía necesidad. Ella ni lo sabía. Curiosamente hay una alabanza que cantamos, yo no le conocía. ¿Se acuerdan alguien de esa canción? Hasta que Él vino a mi vida. Es importante, Él intencionadamente fue a ese pozo porque allí se encontraría en el momento exacto con esa mujer. No fue improvisado, sino ya escrito, aunque ella lo desconocía. Dios nos encuentra en nuestra soledad y vergüenza con un propósito no condenatorio, sino con el propósito intencional para restaurarnos. Créeme que Dios no desecha a nadie. Él quiere salvar a todos y a todas. Así que tú dirás, bueno, yo es que tuve la suerte de encontrar. No. Él estaba detrás, manejando todo. Querido, el verdadero gozo de la salvación nos impulsa a compartir lo que hemos recibido, ¿sí o no? Sí, es así. Un espíritu noble se refleja en la manera en que tratamos a los demás y en cómo damos testimonio de la gracia de Dios. Antes, literalmente, hablé así un poquito de Bartimeo, Marcos 10 y Lucas 18.
un mendigo ciego que gritó para ser escuchado, cuando Jesús lo sanó, dice la Biblia, le seguía detrás glorificando a Dios. No había manera de callarle. Sus ojos nuevos traían una voz nueva. ¿Qué había en la voz nueva? Una limosnita, por favor, de este pobre ciego. Ahora había un mensaje de exaltación y de dar gloria al que vive por los siglos de los siglos, al Dios eterno. Eso se merece un gloria a Dios. Punto 4. La mujer del flujo de sangre se encuentra en Marcos capítulo 5. Quiso recibir el milagro sin ser vista. Aprovecharte de Dios sin que los demás se enteren. ¿Quién quiere recibir a Jesús en esta mañana? Que levante su mano y hace así. Un día estábamos en un pueblo que se llama Utrera. ¿Le suena? Sevilla. Íbamos a hacer una distribución de Nuevo Testamento en uno de los institutos y fuimos antes a desayunar. Llegamos con tiempo allí y Juan Antonio, mi querido hermano, que ya está con el Señor, dijo, hermano, ora tú por lo que vamos a hacer en el instituto y tal. Y él estaba puesto así en la mesa y empezó, Señor, ayúdanos aquí, porque prediquemos para allá y para acá. Estaban mirando si le miraban, que no se dieran cuenta como que estuviera hablando de algo. En el nombre de Jesús, amén. Dije, hermano, ¿te da vergüenza orar? Como no me cayó una. Estamos orando al Padre, nos da igual lo que miren. La mujer samaritana, la mujer del flujo de sangre tampoco conocemos su nombre. Pero pensó en sí misma, si este que hace tantos milagros, yo me acercara a él y tocase el borde de su manto, seré sana. Y yo creo que se tuvo que agachar y gateando entre la gente, tocó el manto y se marchó. Como ese que canta y se marchó, pues así. Se iba. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Maestro, si te apretan, si hasta yo me están empujando hacia ti, tengo la nariz con la nariz. Y dice tú, ¿quién me ha tocado? No, me tocáis, pero yo he notado que de mí ha salido poder. ¿Quién puede jugar las damas y perder? Con Jesús perdemos todos. Él lo sabe todo. Omnisciente, omnipresente, lo es todo lo sente y todo lo que te puedas imaginar. Él lo sabía todo, no, yo he notado. Y entonces la mujer se iba y algo le dijo adentro, ¿dónde vas? Has sido bendecida y te lo callarás. No le darás gracia, no glorificarás su nombre. Y viene triste así. He sido yo. Dije, quizás si le tocara su manto seré sana. Dice, he sido sanada. Y Jesús que lo dijo, vete en paz, mujer, eres salva. Confesó lo que había hecho. Nadie se dio cuenta. Jesús preguntó, ni los discípulos se enteraron. Jesús dice, no te vayas sin exaltar mi nombre. Si después de los 13 años que lleva gastado en médico, resulta que digo que fue el de las montañas, Simeón, o el médico aquel del otro lado, no, fue Jesús. Ahora, punto 5, todos ellos y nosotros, sencillamente, David, la samaritana, el gadareno, Bartimeo, la mujer sanada, todos fueron transformados
es un punto importante, pero el denominador común es que todos confesaron y publicaron lo que Jesús hizo en su vida. Amén. Yo no sé cuántos folletos escribí hace muchos años, un folleto que le puse por nombre muy sutil, no, muy intencionado. Dios me dio una hija. Repartí muchos de esos folletos, los puse en internet cuando yo aún, no, bueno, ni tampoco sé todavía, pero hasta dónde pudo llegar ese mensaje a diferentes países que algunas personas nos llamaban para que orásemos por ello. Dios me dio una hija, lo tenía que proclamar porque la medicina nos dijeron imposible que eso pueda ser. Y ahí tenemos nuestra hija y nuestros nietos y nuestro yerno. Si Dios tocó tu vida, si Cristo perdonó tus pecados, si el Espíritu Santo te restauró, ¿cómo no vas a hablar? ¿Cómo no vas a testificar? ¿Cómo vas a seguir guardando silencio? Pero tú no puedes proclamar salvación y evangelización moviéndote en cosas del pasado, porque la Biblia dice, si alguno está en Cristo, diga conmigo, si alguno o alguna está en Cristo, seguirá haciendo lo que hacía. Nueva. Literalmente la Biblia dice nueva creación es. Sí. Nueva creación es. Todas las cosas, he aquí todas, como la creación, estaba en oscuridad, en tiniebla, en desorden y vacía. Así estamos nosotros, vacíos, viviendo en desorden, en pecado, en oscuridad, en tinieblas. El silencio del pecado mata, pero el silencio después del perdón mata tu testimonio antiguo. Oye, tú eras así, ¿qué ha pasado en tu vida? Vino Jesús a mi alma y me salvó. Dios no te salvó para esconder lo que Él hizo. La gracia que recibimos debemos compartirla. Voy corriendo porque quiero acabar aquí. Vamos a repasar la historia del Gadareno. Capítulo, a ver quién se acuerda. Marcos 5. Lo dice la palabra, queridos, que había un hombre, también sin nombre, curiosamente, que vivía entre los sepulcros. Un hombre que se golpeaba a sí mismo, se hería a sí mismo, rompía las cadenas, las desmenuzaba. ¿Cómo tenía tanta fuerza? Tenía legión de demonios. Todos corrían, todos despavoridos huían de él. Pero nos dice la palabra que Jesús iba por ahí casualmente, no intencionadamente. Pero fíjense bien que ese hombre a cualquiera que veía lo perseguía, lo apedreaba, lo echaba de allá de su entorno. Pero cuando vio a Jesús, corrió hacia él y se postró. Di conmigo, se postró. Yo no sé si él tenía conocimiento, o yo no sé si los demonios le impulsaron. Y llegando allí se postró. ¿Qué tienes contra nosotros,
Jesús, Hijo del Dios Altísimo, para atormentarnos antes de tiempo. Jesús ya comenzó con su autoridad. ¿Cómo te llamas? Y dijeron, Legión, porque somos muchos. Y le mandó que saliesen de ese hombre. Anda, qué casualidad. Había un hato de cerdo por allí, bendito sea el Señor. Y le dicen los demonios, déjanos. ¿Cómo dijo? Déjanos, porque no se te olvide que toda autoridad, todo poder y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, le dijo a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Así que Él no nos manda una misión imposible, sino posible. Porque si tú te has convertido al Señor, dime a mí, ¿qué opción tienen otros? La misma que tú. Que el Espíritu le toque y sea crédulo y le reciba. A mí me enseñaron las cosas que yo tenía que hacer. Iba a Santa María Micaela, me arrodillaba ante una imagen y pedía por mi padre que estaba en Madrid por un accidente que había tenido, y lloraba y besaba los pies de ese Cristo. Pero cuando comienzo a leer en la Biblia, no te hará imágenes de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás ni la adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Y esa palabra va calando en tu corazón. Jesús dice, el que me ama. ¿Cuántos de aquí aman a Jesús? A ver que vea yo el amén. Transformado, visión. Sí, pero así no me da tiempo. Es que cuento y al que no la levanta voy y luego le predico otra vez todo. Jesús dice, el que me ama y mi palabra guardará. La va a poner por obra. La va a poner por obra. ¿Cómo estaba el gadareno? Desnudo. Se golpeaba, se hería. Y cuando llegaron la gente del lugar, incluso sus discípulos, le hallaron sentado, esto es impresionante, vestido impresionante, pero sobre todo en su juicio cabal. Ese es el Mesías, ese es Jesús, el que hace todo lo imposible posible para la gloria de Dios Padre. Un hombre atormentado, viviendo entre sepulcros, Jesús lo libera y en lugar de esconder su historia la proclama. Claro, al verse así, al verse que ya no se golpeaba, ya tenía conocimiento. Ya no era un animal loco, furioso, porque los animales ni siquiera se hacen daño ellos solos. Vio a Jesús y ya quería irse detrás. Iba Jesús a la barca y el que se iba detrás se autoinvitaba. Y Jesús, no, quédate, te falta algo importante. Aquí te conocen todos y todas. Ve a los tuyos, primero ve a tu casa y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y este hombre, nos dice la historia, la palabra, se da por hecho que fue a su familia, pero fue por Decápolis, 10 ciudades, y fue testificando de lo que él fue, cómo se encontró con Jesús y lo que Jesús hizo para cambiarle y transformarle en cuerpo, alma y espíritu. Lo hallaron sentado, vestido y en su juicio cabal. Es curioso, ¿verdad? Que viniendo Jesús, sin llamarlo como los leprosos le llamaron, acuden allá y se postra. Es curioso cómo las tinieblas
sale al encuentro de la luz. Se autodelatan delante del Todopoderoso. Se delatan. Salid fuera. ¿A dónde? A los cerditos. Los demonios dejan, ¿no?, que nos metamos en los cerditos. Allí, no sé cuánto, había un hato de 2000 cerdos, creo que dice. Pues 2000 demonios, allí todo. ¡Puf! Y nada más que le entra, me imagino la escena, ¿eh? El poder. Salieron escopeteados por un despeñadero y cayeron al mar y se ahogaron todos. ¿Quién dice que el diablo tiene sabiduría de lo que no ha acontecido aún? ¿Quién? ¿Qué adivino es ese que no adivina que la muerte viene detrás de poseer los cerdos? Dios es el único que conoce lo que no ha sucedido aún. Hasta de milenios. Él es el vencedor en la cruz y nosotros hemos sido vencedores. La luz, como en el Génesis, hizo retroceder las tinieblas. Así retrocedieron los demonios. Jesús declara en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Y primera Tesalonicenses 5:5, vosotros no sois hijos de la noche, ni de las tinieblas. Vosotros sois hijos de la luz. Amén. Proverbio 28:13, acabo. El que encubre su pecado, mientras callé, envejecieron mis huesos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Vamos a acabar aquí y vamos a hacer una oración. En el capítulo 3 de Apocalipsis, esto es muy curioso. Había una iglesia donde Dios exhorta, Jesús exhorta a esa iglesia. Le llama, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es el mismo texto, es la misma lectura. La iglesia de la Odisea. Jesús dice, tú dices que de nada tengo necesidad. Y de las 3 cosas que presumía esa iglesia, de la lana de esta, ¿cómo se llama? Muy famosa. No, la lana. Una lana muy, muy apreciada. No. Bueno, es igual. Una lana muy buena que era muy famosa en todo el mundo. Todo el mundo venía a comprarla y hacían buenos vestidos. Pero también presumía ¿de qué? Del colirio. Lo inventaron con unas plantas. Y tenían mucho dinero. De nada tengo necesidad, decía esa iglesia. Tú dices que eres rica. Yo te digo que eres pobre, desnuda y ciega. De las 3 cosas que presume, son las que te ahogan. Compra de mí oro refinado, colirio para que veas. Y termina diciendo en el 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo de esta congregación. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo que está diciendo aquí Jesús, metafóricamente, decís que sois del Señor, pero yo os digo que soy una iglesia tibia. Y por cuanto no eres fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero si alguno oye, ¿qué? Mi voz, y su voz, ¿qué es? La palabra.
Porque las cosas que no existían vinieron a existir por el poder de esa palabra. Hágase la luz, y la luz se hizo. Si alguno oye mi voz, el que me ama, mi palabra guardará. Si tú eres de los que practican la palabra, pero si tú vives a media, ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero si abres la puerta porque oye mi palabra, yo entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Hoy es un día de decirle a Jesús: Señor, te necesito. Algunos de ustedes levantaron la mano la semana pasada, y creo que si lo hicieron de corazón, yo no tengo que juzgar ni sopesar. Pero si has entendido el mensaje que Jesús enseñó: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ahí donde está, levanta tu mano y di: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te pido perdón por todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón y te confieso toda mi maldad, todos mis pecados a ti, Señor. Y te pido perdón por cada uno de ellos. Te ruego que me limpie de toda maldad. Quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador en esta mañana. En tu nombre santo. Amén. Si hay alguien, levanta tu mano bien alto.